buenas tardes para todos, bienvenidos a Next Deportes. Comenzamos el anteúltimo programa de este año 2017 y hemos decidido hoy sentarnos a hablar con el presidente Atlético de Rafaela, con el señor Eduardo Gais, para hacer un balance de lo que ha sido esta temporada. Saludo a Martín Ferrero, mi compañero. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Pablo? Buen mediodía para todos. Lo decías, ¿cómo se pasó el año, no? Increíble. Ya estamos hablando de uno de los últimos programas y con todo lo que ha dejado este 2017. Y lo decías, ¿no? Para Atlético de Rafaela, que ha sido un año bastante particular. Exactamente. Bueno, bienvenido, Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien. Bueno. También como ustedes, haciendo algún reconto del año y también sacando la misma conclusión, que pasa rapidísimo. Vuela. Bueno, con una sonrisa en Navidad, ¿no? Estuvo por lo que ha sido este final prácticamente de año. Sí, realmente que el fútbol nos terminó dando una muy buena alegría, sobre todo en la última fecha, donde más allá del resultado del último partido, con el partido que faltaba disputar de Almagro, no me acuerdo ya con quién, nos permitió tomar la punta del campeonato, algo que anhelábamos desde que comenzó este torneo, pero que viendo los que habían sido los primeros partidos, veíamos que nos iba a costar muchísimo poder acomodarnos en la categoría, que es lo que sucedió en la primera parte del campeonato. Eso le iba a decir, ¿no? Le ha costado mucho a Atlético en esta temporada. Se lo pregunta al presidente futbolero, ¿no? Porque por ahí se pensaba que Atlético, como volvía a la B Nacional de primera, esto iba a ser, digamos, un poco más fácil. Pero la B Nacional volvió a demostrar, ¿no?, lo que es la rudeza, ¿no?, del fútbol. Sí, nosotros sabíamos, nos planteábamos que iba a ser difícil la adaptación, justamente porque te cambian los campos de juego, te cambia la forma de juego. Había que armar, y de hecho es lo que pasó, todo un plantel también nuevo, y como toda cuestión nueva hay que tratar de acomodarse. El técnico, si bien nosotros habíamos apostado en la figura de Lucas Bobaglio, pero también él debutaba en la categoría, tenía que él también hacer su escuela dentro de la categoría. Bueno, todas esas cosas creo que es lo que pagamos con las primeras fechas, tratando de encontrarle la vuelta a cómo jugar en esta categoría. Eduardo, decías recién lo de Lucas. No es menor porque, como lo decís, no, hombre de la casa, lo conocen todos, se formó en Atlético, pero les terminó dando lo que esperaban de él. Terminan conformes después de estos primeros meses. Como Bobaglio, cabeza de grupo, porque ya estuvo anteriormente con Burruchaga, pero no era lo mismo. ¿Qué sensación les ha dejado? Sí, cuando nosotros apostamos por Lucas, apostábamos justamente a esto, a que siendo un hombre de la casa, que tenía mucha llegada hacia los jugadores, por una cuestión generacional, por una cuestión de formación y de liderazgo que él también tiene, apostábamos a que se produzca lo que vimos en la segunda etapa. No podemos negar que cuando arrancó el torneo y los resultados no se daban, pero además de los resultados, cierta funcionalidad del equipo no alcanzaba a evidenciarse en el campo de juego. A todos nos empiezan a aparecer ciertas dudas de saber si está yendo por el camino correcto, si hay que dejar que el proceso ejerza su maduración para que después aparezcan los resultados, o si hay que hacer algún cambio de timón. Bueno, allí en algunas charlas que hemos tenido le hemos sugerido hacer algún replanteo en la forma de juego. Él la entendió, lo pudo plasmar después, y esos cambios son los que entendemos que han producido las mejoras que después se dieron. Y reitero, así como cuando no se jugaba bien y no se conseguían resultados, al final del torneo conseguimos las dos cosas: poder jugar a un fútbol más sólido, más consistente, y que aparezcan también los resultados. ¿Cómo fue el primer día de trabajo después de haber perdido la categoría en primera división? ¿Qué cosas sentiste cuando ingresaste al club? Mira, no hubo muchos cambios, porque la verdad que no tenés el mismo vértigo que te generan las circunstancias, no te permiten añorar o ponerte muy nostálgico con lo que uno pierde. La verdad que el golpe ya lo veníamos procesando prácticamente en todo el semestre, porque estuvimos siempre en zona de descenso, y partido tras partido era ver si podíamos salir de esa zona. No es que a último momento caímos en zona de descenso y descendimos por los últimos partidos. Entonces es un proceso que se va madurando de por sí solo. Cuando se produjo, más allá de
de la circunstancia lamentable y el golpe que eso genera, es que instantáneamente vos ya estás pensando en lo que viene, en cuál va a ser los jugadores que te vas a desprender, con cuáles te vas a quedar, qué técnico. Es decir, ya estás pensando en el futuro porque no tenés mucha opción, ¿no? ¿Pensás que al hincha le pasó lo mismo por ahí? Porque no se sintió tampoco tanto ese golpe. Y creemos que sí, porque si no, indefectiblemente que eso hubiese repercutido un poco más en el hincha, lo hubiésemos visto en algún tipo de manifestación, y creo que todo el mundo lo vio, no solamente el dirigente y el hincha, sino hasta el simpatizante mismo de Atlético lo pudo haber visto, porque te lo hacía notar también en la calle cuando te cruzaban circunstancialmente, que te decían, bueno, ahora empezaremos de nuevo, no te hagan problemas. Es decir, siempre una palabra de aliento y de consuelo, y eso te estaba indicando de que de alguna manera todos lo teníamos más o menos aceptado, de que el descenso era una realidad que la teníamos muy próxima, y es lo que después sucedió. Ayudó mucho también la gran campaña que se hizo, porque más allá del descenso, que era muy difícil de evitarlo, lo último que hizo Atlético en Primera División, más allá de los resultados, que bueno, no terminaron siendo lo que le permitió o lo que le hubiese permitido salvar la categoría, fue muy bueno, y eso también ayudó un poco, ¿no, Eduardo? Sí, efectivamente, de que lo que fue el primer semestre, la última parte del campeonato de primera que jugamos, fue un muy lindo campeonato, siempre con esa posibilidad de poder salvarse, sí. Así que detrás de eso uno se ilusionaba, mucho no nos faltó, creo que nos faltaron unos 3 puntitos como para poder zafar de la situación, así que esa situación de poder estar muy próximo a salvarnos, de alguna manera también hizo relajar un poco los ánimos, y más allá de que al final tuvimos que descender, creo que se lo hizo con mucha dignidad. Más allá del fútbol, ¿cómo está Atlético? ¿Cómo cierra Atlético Club este 2017? Bueno, vamos a cerrar un año que en lo que respecta a lo estrictamente económico, que no deja de ser una de las partes más fundamentales a la hora de manejar un club y cualquier entidad o cualquier empresa, sí. Lo vamos a cerrar muy bien. Incluso lo vamos a cerrar con unos números mejores de lo que fue el cierre del año 2016, que ya de por sí había sido un muy buen cierre económico, que hacía muchos años Atlético no tenía, y este año va a ser mejor aún. Y bueno, eso de alguna manera tranquiliza bastante, y como le decía los otros días en la última reunión de comisión directiva a mis colegas, eso es lo que, sobre todo lo que produce, es que te permite levantar la mirada, ¿no? Claro. Salirte de la problemática del día a día, porque ya la tenés solucionada, la tenés de alguna manera un poco acomodada, entonces levantás la mirada y empezás a pensar cuál puede ser el desarrollo del club a futuro. Y ahí ya te planteas un futuro más cercano y algún futuro un poco más lejano. Pero ya estás, digamos, proyectando un poco el crecimiento del club, porque la economía te lo permite. Cuando tomaste las riendas del club, ¿la economía cómo estaba? La economía estaba, digamos, saneada, como eso lo ha tenido Atlético durante muchísimos años. Recordemos que a pesar de haber pasado por un periodo de una devolución de dinero a unos ahorristas con un plan de pago de 8 años, a pesar de haber tenido que soportar eso, Atlético siempre primó el hecho de tener su economía saneada. Economía saneada para nosotros, para los que están detrás de un club, siempre es tratar de tener las cuentas por lo menos a cero. Claro. Hoy lo que estamos viendo es que podemos generar un superávit, ya no es que las cuentas solamente están en cero, sino que se generan excedentes, y bueno, eso es lo que decía recién, con esos excedentes es lo que uno puede empezar a decir, bueno, ¿a dónde proyectamos el desarrollo y el crecimiento del club? Hablando de desarrollo y crecimiento, uno habitualmente que va a los entrenamientos de la primera de Atlético en cuanto a fútbol, al predio del Autódromo, no paran de proyectar y de hacer obras y de crecer y de ampliar por ahí las posibilidades para el socio también y para la ciudad mismo, porque las remodelaciones en lo que han hecho en los ingresos al circuito y también en el predio mismo siguen avanzando, y año tras año se ven cada vez más obras, Eduardo. Bueno, esa es un poquito la idea. Ya hace algunos años que el crecimiento de Atlético de Rafaela está proyectado exclusivamente en lo que tenga que ver el autódromo, porque es el lugar por excelencia para crecer. Ya se ha dejado de realizar algún tipo de obra en lo que es la vieja sede deportiva y social. Allí se hacen trabajos de mantenimiento que no son menores, porque estamos hablando de
de una edificación que ya tiene sus años y siempre hay que hacer algún tipo de mantenimiento importante, pero todo lo que tenga que ver con desarrollo y crecimiento se está pensando en el autódromo, en las obras que vos marcaste. Este año también quisimos darle una visión distinta a lo que es el uso de la pileta de natación en este periodo de verano, por eso todos los socios que durante todo este año nos han acompañado pagando su cuota de socio tienen el acceso en la temporada de pileta sin cargo. Eso es una forma de brindarlo, devolverle al socio que nos acompañó todos estos años con un servicio más que es el uso de la pileta. Y siempre estamos tratando de hacer algún tipo de obra. Lo que sucede es que en el autódromo, producto de su extensión, cualquier cosa que uno quiera hacer, pavimento, tendido eléctrico, todo se mide de a 100 metros. No es como una casa que medís, una habitación son 3x3, 4x4, ahí son de es 100. otro costo. Entonces los costos son otros y muchas veces se nos escapan del alcance de la economía de un club y ahí ya necesitamos la ayuda de algunos organismos del Estado, así sean municipales, provinciales y del Estado Nacional, que de hecho los hemos obtenido, porque en la obra que vos marcabas recién de lo que es el portal de ingreso al autódromo se hizo con recursos que nos dio la provincia. La repavimentación del autódromo que se hizo hace ya creo que 3 años, esos fueron recursos de Vialidad Nacional. O sea, para esas obras importantes necesitamos el apoyo de los estamentos del Estado. Y nosotros vamos acompañando con todo lo que es el mantenimiento y la adecuación interna, el corte de césped, pintura y algunas modificaciones en la refuncionalización de algunos sectores. Bueno, ¿vendrán refuerzos para esta temporada? El hincha por ahí no está tan desesperado justamente por esa palabra, me parece, ¿no? Creaste una expectativa con la apertura del bloque, pero me parece que no va a ser tal. En realidad hemos tenido alguna charla con Lucas Bovalio para ver, bueno, no solamente el inicio de la pretemporada, la búsqueda de algunos partidos amistosos, también concluimos en que no íbamos a participar de alguna de estas copas o campeonatos que a veces de verano que solíamos asistir, como fue algunos años que nos íbamos a Uruguay, el año pasado que nos fuimos al norte a jugar, creo que Resistencia era. Hemos decidido no participar de esos campeonatos porque significan mucho traslado para jugar en 3 o 4 días 2 partidos, ponemos en riesgo a los jugadores, y por lo que te decía antes, en vistas a que lo que se viene es muy acotadito, tenemos pocos meses de disputa, van a ser muy intensos. Y hay mucho viaje también, de por medio. Y ya de por sí tenemos muchos viajes, entonces no podemos estar viajando para jugar 3 partidos, versus la posibilidad de hacer partidos amistosos de primer nivel, yéndonos a Santa Fe, yéndonos a Paraná, yéndonos a Rosario. Tenemos en 250 kilómetros a la redonda, 4 o 5 equipos de primer nivel como para hacer amistosos importantes si uno quiere competitividad. Y un poco en línea con eso también concluíamos con Lucas del tema de los refuerzos. Y veíamos de que por un lado el equipo había terminado trabajando y jugando muy bien, para lo cual cualquier incorporación que se quiera hacer, más que una incorporación, la idea es que sea un refuerzo. Y que sea un refuerzo implica tener que sacar a alguno de los que estaban jugando, lo cual ya era un problema, porque cuando vos tenés un esquema bien armado, como se evidenció en los últimos partidos, te crea un problema tener que sacar a alguien para poner a otro. Terminó jugando casi de memoria Bobaglio, ¿no? En los últimos partidos, los últimos 3. Exactamente, y fíjate cómo eso se pudo transmitir después en los resultados de los partidos, porque no fueron partidos que se ganó por 1-0 y pidiendo la hora, sino por el contrario, con buena cantidad de goles, que no dejaron dudas el resultado con lo que fue el transcurso del partido, y además porque con el mismo criterio que dijimos que no a participar en copas por lo acotado que es el próximo torneo, también vemos de que la incorporación de cualquier jugador implica de que tenga que ser algún jugador que esté totalmente en ritmo futbolístico, porque si no está en ritmo nos va a llevar 3 o 4 partidos, que significa un mes que el jugador se ponga en ritmo. Eso ya nos comió una tercera parte del campeonato. Claro. Y además algún jugador que no venga de alguna lesión, porque corremos el riesgo de que se nos lesione, porque va a ser todo muy intenso. Entonces, con todo ese panorama, la verdad que no nos desvela la búsqueda de algún refuerzo. Por supuesto que como directivos y ante la posibilidad de hacer algún tipo de incorporación, estaremos atentos a que
algo interesante puede aparecer. Pero se tienen que dar muchas condiciones, que son las que te dije recién, que sea alguien que esté en ritmo futbolístico, que no venga de alguna lesión, que se acomode al presupuesto de Atlético, que tampoco es una cosa menor. Entonces, para que se den todas esas circunstancias, la verdad que no vemos que sea fácil encontrar a alguien en el mercado que cumpla con todas esas cuestiones. Si aparece y por X circunstancias, estaremos atentos, lo analizaremos oportunamente, pero no vamos al mercado a salir a buscar refuerzos. Lo dijo, perdón, ¿no, Martín? Sí. Carlos Iglesias aquí en este programa, que el mejor refuerzo es la reserva, y lo has visto mucho. Martín nos ha hablado mucho de la reserva de Lito Botanís, que se ha destacado con jugadores importantes, ¿no? Que han tenido un buen rendimiento en esta temporada. Y no solo te destaco la reserva por lo que vos marcabas recién. Los mejores refuerzos van a venir con la recuperación de todos los lesionados que habíamos tenido, que hoy van a estar todos a disposición del técnico. Y quiero ver de qué se disfraza Lucas ahora para armar el equipo con todo lo que lo tiene que sacar a Barón y a Brundo con el campeonato que hicieron, ¿no? La verdad que sí, vos fijate de que tanto Baroni como Brundo, si le tenemos que dar un número, formaban parte de los defensores número 4 y número 5. Sí. Baroni comenzó jugando en reserva. Entonces, y hoy terminamos como titulares, y te diría titulares indiscutidos. Para sacarlo a Brundo ahora del equipo va a tener que buscar un buen argumento. No sé, se la va a tener que arreglar el técnico. Pero me refiero que es una muy buena digamos, situación. Lindo, ¿no? Es una muy buena situación. Comprometida para él, pero en una muy buena situación. Sí, se encontró sobre este cierre de campeonato con un plantel largo, que al principio por ahí no lo parecía tanto, pero los buenos resultados, como lo decía Pablo, en la reserva, los buenos rendimientos del final por ahí acompañan, y esto obviamente que también los deja tranquilos, como lo veníamos hablando, Eduardo, a la hora de buscar los refuerzos. Y en cuanto a las salidas, ¿hay algo confirmado? Bueno, lo de Jorge Carranza, que está ahí, que si le sale a lo mejor alguna posibilidad que él quiere atajar, que quiere jugar, ¿qué se sabe a esta época del año? Mira, con una visión bastante parecida en cuanto a las incorporaciones. Es decir, no tenemos previsto producir el corte de ningún contrato de ningún jugador, salvo que si alguno por alguna situación X entienda de que consigue otro club que le ofrezca una situación, o porque va a jugar o porque le ofrecen un contrato mejor, desea irse, bueno, lo charlaremos y lo analizaremos, porque tampoco nos interesa que se queden jugadores que no tengan intenciones de sumar y participar en este grupo. Pero, digamos, no estamos previendo ni incorporaciones ni tampoco la rescisión de ningún contrato. Eduardo, ¿ha llegado el interés o la oferta por algún jugador de Atlético? No en forma firme, siempre hay algún tipo de sondeo que nacen más que nada por los representantes de los jugadores, que a veces quieren saber cuáles son la situación de algún jugador, porque entienden que puede haber la posibilidad cierta de incorporarlo en algún otro club, pero no ha habido nada, digamos, firme, cierto, que valga la pena incluso analizarlo. Son sondeos que son lógicos en un mercado de pases abierto. ¿Y Matías Godoy va a seguir en Atlético de Rafaela? Bueno, con Matías, producto de su edad y de su desempeño, nos va a ser bastante difícil poder retenerlo en el club, porque realmente ha tenido un gran año. Ha tenido un muy buen año, está siendo mirado por clubes de primerísima línea, y la verdad que ante esa situación es muy difícil poder retenerlo. Nos gustaría retenerlo, vamos a ver si dentro de las negociaciones que se pueden producir existe esa posibilidad de que, más allá de avanzar con algún club en alguna negociación del jugador, nos pueda permitir que se pueda quedar. Por lo menos que llegue a debutar a primera. Exactamente, pero además no solamente pensando en el beneficio que nos puede producir a nosotros como club, sino en lo que tenga que ver con la maduración propia del jugador, que le sirva también al jugador. Si las partes entendemos de que ese proceso le suma al jugador, nos vamos a ver beneficiados todos. El club al cual lo está mirando, a nosotros porque nos puede devolver futbolísticamente con muy buenos rendimientos, y sin ningún lugar a dudas al jugador, que va a madurar su crecimiento de la mejor manera. Porque el mercado argentino también ha demostrado con creces lo que pasa con aquellos jugadores que de pronto pretenden una moderación muy acelerada y su carrera futbolística se les corta a los 20 años porque, digamos, como que se les frena y no avanzan todo lo que se pretendía que avancen. Eduardo, en estos últimos días ha cambiado algo del fútbol amateur, me refiero a las inferiores de AFA, que bueno, que el próximo año no van a estar participando del primer nivel, por lo menos es lo que se sabía hasta hace algunos días. ¿Ha cambiado algo esto?
¿Hay algún panorama nuevo al respecto? Lastimosamente lo que cambió en desmedro de nuestros intereses. Era lo que se preveía porque esas eran las condiciones. El descenso de Atlético no solamente se produce en primera, sino que también se produce en reserva y en inferiores. Y más allá de algunas presentaciones que Atlético hizo en AFA para tratar de buscar o cambiar algún esquema de campeonato, no ha sido muy bien recepcionado. Pero además porque hay que entender de que ante todas estas cuestiones se podían resolver únicamente en AFA. Claro. Hoy, con la Superliga que se apartó de AFA, son dos estamentos distintos, para lo cual si uno quiere desde AFA participar en algún campeonato donde involucre también a los clubes de Superliga, implica que las dos entidades se tengan que poner de acuerdo, hacer campeonatos en forma consensuada. Y bueno, hemos visto también que lo que es Superliga también largó cómo va a ser su competencia de inferiores, y bueno, cada uno está pensando, digamos, en el estamento donde pertenece. Si queremos tener la competitividad que teníamos hasta ahora, no nos va a quedar otra que ascender y formar parte digamos, de la elite del fútbol. ¿Ese es el gran deseo para el año que viene? Ha sido el deseo desde que descendimos. La verdad que como finalizamos es un deseo que parece que se puede llegar a cristalizar. Ahora viene una segunda etapa donde todo lo que parecía que podía ser Atlético terminó siendo, es decir, un equipo firme, un equipo candidato, un equipo que descendió pero que tiene ganas de volver a ascender. Y así como lo vemos nosotros, atención que también nos ven todos los demás equipos, para lo cual nos van a salir a jugar en consecuencia de eso. Hay que tumbar al puntero. Gracias por visitarnos, Eduardo, y buen año. Ojalá que se cumplan todos los deseos. Gracias a ustedes también, que tengan un muy buen año, que lo finalicen bien y que comiencen mejor el que viene.